Buenas. En estos momentos vamos a iniciar un nuevo curso interesante, el cual tiene información muy importante. Importante y valiosa desde el aspecto de una de las temáticas que se está viendo en estos últimos años con mayor ahínco, con mayor dedicación. Debido a que, por lo menos, es uno de los marcos normativos o una de las temáticas a nivel ambiental, las cuales en estos momentos ha tenido grandes mejoras y alcances. Es importante mencionar que el presente curso de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Economía Circular lo que busca es compartir con todos sus participantes es información, ¿no? Información amplia, detallada, una información el cual permita, ¿no?, establecer ciertos tipos de mejoras y lineamientos para una gestión ambiental adecuada tanto en el sector municipal como no municipal. Es decir, el sector público como el sector privado. Ambos manejan diferentes tipos de metodologías, procesos, también tienen obligaciones diferentes, ¿no? Entre otras características que de una u otra manera permite que la gestión de residuos sólidos se pueda evaluar de una manera integral. Y esto permite también que podamos tener una evaluación completa de cada uno de los sistemas, de cada uno de los componentes específicos de los cuales hacen parte lo que es nuestro componente de residuos sólidos. Desde el año 2017 tenemos una nueva normativa, específicamente el año 2016 y el 2017 su reglamento, los cuales de una u otra manera nos han dado luces de cómo debemos manejar esta temática de residuos sólidos. Hace aproximadamente 21 años este tema era muy tabú, porque veíamos al tema del residuo sólido que puede ser este frasquito que ya está vacío, que ya probablemente no tiene ningún uso. Es muy probablemente que simplemente sea desechado. ¿Y qué decía el criterio y las definiciones anteriores? Todo componente que ya no me sirve, ya no tiene ningún tipo de valor para mí. Al día de hoy, este concepto ha cambiado. Este concepto permite determinar a todos nosotros mediante un principio interesante que es planteado por la economía circular, que ahora está incluida dentro del marco de lo que es la gestión integral de residuos sólidos, haciendo que y priorizando los procesos de recuperación, reciclaje, valorización y acondicionamiento de los residuos sólidos. Eso ha permitido que podamos fortalecer nuestra gestión ambiental y que a nivel país, por ejemplo, nos alineemos a cómo pueden ver a la temática de residuos a nivel internacional. Esto era muy necesario porque ya aproximadamente hace 10 años muchas empresas cambiaron el enfoque de este residuo que les muestro, que muchas veces debería determinar según nuestra legislación, según nuestra disposición, según nuestra temática que tenemos, en un relleno sanitario probablemente enterrado, los cuales van a hacer de que ya no tenga ningún tipo de uso. Pero preguntémonos, ¿el plástico se degrada al igual que una cáscara de plátano? Esos son diferentes tipos de consultas que tenemos que hacernos. Y obviamente no es así. El plástico demora aproximadamente, según algunos estudios, entre 400 a 500 años en degradarse de manera natural. Imagínense la cantidad de plásticos, polímeros, vidrios, entre otros componentes, tenemos enterrados al día de hoy. Y esto de aquí ha sido un gran problema, porque este ha sido nuestro criterio por muchísimo tiempo. Esto ahora ha cambiado, ya no es de esa manera. Al día de hoy estamos planteando mecanismos de mejora y optimización para una adecuada gestión integral de los residuos sólidos, con un enfoque no solo de economía circular, sino de responsabilidad, la cual se extiende a lo largo del ciclo de vida del producto, lo cual me hace a mí también un tercero responsable. Tercero solidario, entre otros, pero tengo una responsabilidad. No es que yo contrato una empresa y yo tengo el problema. No es que yo se lo doy a un señor, le pago 5 o 10 soles y ya se me acabó el problema. Esto de aquí no es una solución. Más bien es incrementar o acrecentar para que el problema pase a otras manos, a otra responsabilidad. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de nuestro curso, el cual, como les comento, busca darnos algunos alcances, principalmente de qué, de la nueva normativa, de la normativa que tenemos al día de hoy, ¿no? Esta normativa tan interesante y necesaria que debemos de manejar, porque de una u otra manera nos va a dar un alcance de cuál es el problema que tenemos con referencia a los residuos sólidos.
cuáles pueden ser las alternativas de solución que podemos ir planteando, ¿no? Y qué es lo que nosotros vamos a poder establecer como profesionales de este sector en función de los conocimientos para poder promover una economía circular. Y no una economía circular monetaria, no una economía circular de bolsillo, sino una economía circular a nivel de lo que es la temática de residuo sólido, porque el concepto obviamente es muy amplio, ¿no? Pero dentro de nuestro curso vamos a ver el tema de economía circular específicamente aplicado para lo que corresponde el poder ver a los residuos sólidos no como residuos, sino como materia prima. Y ese es un enfoque que debemos de tener de ahora en adelante. Y es que justamente es lo que buscamos de resaltar y es la esencia, al fin y al cabo, de nuestro actual marco normativo, que todavía tenemos mucho rezago de nuestra norma anterior y obviamente muchas empresas todavía no han podido establecer algunos lineamientos adecuados para estos temas. Sin embargo, vamos a conocer directamente cuáles son estos componentes y cómo va a ir evolucionando. Pero para poder conocerlo, debemos enfocarnos en nuestra sesión número 1. Sesión en donde vamos a tocar el tema de diagnóstico situacional y problemática de residuos sólidos y estadística. Como bien se sabe, este tema tiene grandes inconvenientes a nivel nacional. Tenemos, bueno, no solo nacional, sino también internacional. A nivel internacional, una gran problemática por un manejo inadecuado de residuos sólidos y más que nada, más que por residuos también, por el alto consumismo que tenemos. En los altos niveles de consumo, ya sea de materias primas, alimentos, ropa, entre otros componentes más, no hacen más que menguar la capacidad de recuperación de la tierra. Y también el tema de economía circular y la reutilización de algunos componentes va por ese lado, para minimizar estos niveles, o por lo menos si es que lo tenemos alto, tratar de hacer un círculo para que esto de aquí no afecte más la capacidad de autodepuración y autonivelación que posee nuestra tierra con referencia a los recursos naturales que nos provee. Por eso, el tema de economía circular no es un tema que solamente voy a aplicarlo en la basura que voy a llevar a de repente en mi contenedor o lo tiene que ver mi municipalidad. Es un tema a nivel mundial. Es un tema que debemos de cambiar desde el aspecto, desde la misma sensibilización de la población, hasta poder tener un chip de recuperación y poder conocer de la gran problemática que tenemos con referencia a la temática de residuos sólidos. En función de los datos, obviamente, vamos a poder tomar ciertos tipos de decisiones. Vamos a poder plantear algún tipo de opinión. Y eso nos va a permitir directamente un alcance interesante. Un alcance sobre lo que corresponde la cantidad de residuos sólidos que van a poder plantearse. Eso, de una u otra manera, nos va a dar una idea de cuáles son las características, ¿no?, referentes a lo que es la gestión integral de residuos sólidos. ¿Correcto? Y obviamente lo que nos quiere dar a entender, ¿no? De repente también vamos a ver durante la presentación del día de hoy cierta información de lo que nos quiere dar a entender este tema de economía circular, la problemática y directamente la normativa que al día de hoy tenemos para el tema de residuos sólidos. ¿Correcto? Todo eso va a darnos una idea de cuáles son las características que tenemos al día de hoy y cómo podemos plantear desde nuestros escenarios, desde el escenario de la empresa en donde yo asesore, desde el escenario en donde la municipalidad yo esté trabajando, desde el escenario de la municipalidad, del ministerio en donde yo pueda generar algún tipo de mecanismo para poder directamente implementar una política nueva para lo que es la recuperación de algunos componentes o una política ambiental, el cual esté alineada con la economía circular, entre otros tipos de componentes. Por eso debemos de conocer bien y a detalle en dónde estamos, cómo vamos. Correcto, estos datos son muy esenciales, son importantes y a partir de ahí vamos a poder detallar a todos ustedes cuáles van a ser las estrategias para una mejora continua de estos. Y obviamente vamos a poder conocer cómo este principio de economía circular va de la mano con procesos de minimización y valorización, cómo de la mano va a ir con lo que es la gestión de residuos tanto municipales como no municipales. Dentro de los municipales tenemos principalmente, entre comillas, los peligrosos, también tenemos los residuos hospitalarios, entre otros tipos de componentes, los cuales van a contener bastante información y también bastantes gráficos donde vamos a poder comentar, vamos a poder tener algún tipo de repente de ideas hasta contrapuestas. Pero en función a eso vamos a poder plantear ciertos mecanismos de mejora,
para poder implementar, obviamente, lo que queremos y como el título de nuestro curso que vamos a punto de llevar, queremos lograr, que es gestión integral de residuos sólidos y economía circular. Muy bien. A partir de ahí debemos de detallar, ¿no? Debemos no perdernos, tenemos que dar algunos alcances, tenemos que dar algunos contenidos importantes, los cuales se van a poder desarrollar en cada uno de los conceptos generales. Y estos conceptos generales están alineados obviamente al nuevo marco normativo. Si es que no lo conocemos, el normativo viene a ser el Decreto Legislativo 1278. Ingeniero, pero esta norma yo vi leyendo, ¿no? El 2020 se actualizó. Se actualizó por el Decreto Legislativo, en este caso, 1501. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo, esto no está efectivo o no está vigente al día de hoy. ¿Pero por qué, ingeniero? Si es una modificación de una ley. Sabemos muy bien que toda ley debe de contar con su reglamento. Y todavía está pendiente la actualización del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Obviamente la ley modificada, ¿no? Probablemente no vaya a modificar todo el reglamento, sino algunas partes que la ley también modificó. Obviamente no se ha modificado todo, sino una parte del mismo. Eso de ahí forma parte de los conceptos generales que vamos a poder detallar, pero como les digo, Decreto Legislativo 1278 y su reglamento, Decreto Supremo 014-2017 MINA. ¿Correcto? Ahí tenemos ya dos marcos normativos, los cuales plantean los conceptos generales y las definiciones que vamos a ver en adelante como parte justamente de la economía circular y la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Así como lo pueden ver en la imagen de la parte izquierda, claramente, y cómo se viene dando este proceso de economía, ¿no? Dentro de un sistema único. A partir de ahí debemos de dar la siguiente definición. Vamos a tener, y vamos a agregarlo, ¿no? No vamos a hablarlo muy largo, muy tendido, o de repente voy a ceñirme a leer diapositivas. Vamos a analizar palabra por palabra para ver cuáles son las diferencias con el marco normativo anterior y qué características nuevas nos trae este tema de residuo sólido. Vayamos con la primera parte. Residuo sólido es 1.1, miren, cualquier objeto, material, sustancia o elemento. 4 componentes diferentes. 4. ¿Correcto? Objeto, material, sustancia o elemento. Tenemos 4 componentes diferentes que van a poder formar directamente las características de un residuo sólido, teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Cuál va a ser el bien justamente del servicio? Si hablamos de un objeto, puede ser obviamente este envase que les mostré. Si hablamos de una sustancia, podemos hablar del liquidito, probablemente, del líquido que puede estar dentro de este contenido, también en este frasco. Ingeniero, pero eso es un efluente, es un líquido. ¿Qué pasaría si está esto en una planta de tratamiento, por ejemplo? ¿Correcto? Y esta planta de tratamiento, de repente sale todo lo que es el efluente, ¿no? Para tratarse, o ya tratado y pasa a un cuerpo de agua, el cual obviamente va a seguir su trámite, para algún tipo de tratamiento determinado, o en su defecto ya va de repente al alcantarillado porque ya está tratado. ¿Qué pasa con estos sólidos o semisólidos? Esto es algo que ahora esta nueva normativa ya incluye. El marco normativo anterior no definía o no incluía al tema de las sustancias. No las tenía en consideración. Y lastimosamente ese era un limbo. Yo tenía mi planta de aguas residuales, tenía mis lodos de mi relleno sanitario, tenía mis lodos de algún otro proceso X, y yo no sabía cómo tratarlos como un residuo sólido, como un efluente, en qué marco normativo se encuentra. Eso de ahí, con esta nueva definición y marco normativo, ya es aglomerado y forma parte de el mismo normativa del Decreto Legislativo 1278. ¿Correcto? Por eso la sustancia al día de hoy también viene a ser un componente, generalmente lo que corresponde a un líquido o un semisólido. Material, estamos hablando por ejemplo de este brazalete, el metalcito. Este también, si es que yo no lo utilizo, puede ser un residuo sólido. Si ya no me sirve, si no tiene utilidad para mí. Pero la pregunta es, este metalcito para mí es un residuo, pero para la otra persona podrá hacerlo. Vamos a ver qué dice nuestra definición todavía, ¿no? Y también puede ser algún tipo de elemento resultante por algún tipo de componente. Puede ser el ensamblaje de varios componentes, en este caso el celular. Este también viene a ser directamente un residuo sólido.
porque es un elemento directamente, ¿no? Hay una combinación de varios componentes, los cuales son residuos sólidos de manera individual o un residuo sólido en su complejidad o de manera completa. A partir de ahí, directamente, vamos a poder indicar donde dice, ¿no? Del cual su poseedor se desprenda, ojo con esto, o tenga la intención u obligación, en este caso, de desprenderse. Directamente, analicemos también esta parte, ¿no? De consumo de uso, ahí dice, resultante del consumo del uso de un bien o servicio. Anteriormente eran todos los bienes. Yo me consumo un paquete de galletas, que es un bien para mí, me lo consumo y la envoltura la dejo en la calle. O simplemente la boto en un tacho. Esos son los bienes, directamente. Utilizo un papel, una hoja, una hojita, ya no me sirve, ya no la utilizo, ya no requiero más de estos componentes, así que directamente ya no forma parte de mi componente, ya no forma parte del consumo de lo que yo voy a poder ir viendo. Por lo tanto, este bien ya perdió una utilidad para mí. Puede ser un residuo sólido, correcto, por ese lado sí puede ser un residuo sólido. O un servicio, correcto. Ahora también los servicios están conceptualizados para el tema de residuos sólidos. Por ejemplo, y esto es algo puntual, yo hago un evento, ¿no? Del Ministerio de Producción, dar un ejemplo al aire. Y ellos se encargan de hacer una conferencia, obviamente antes del COVID, ¿no? Sin pandemia. Hago una conferencia y vienen muchas personas, muchas autoridades de diversos ministerios, de manera internacional, ponentes, entre otros. Pero digamos, ¿no? Digamos de que yo al momento de hacer directamente el almuerzo, el servicio de catering, donde yo estoy haciendo la capacitación, que es mi servicio directamente, el servicio de catering me va a generar no por un bien, no por dos bienes, no por tres bienes. Todo un servicio me está generando residuos sólidos. Eso de ahí viene y forma parte directamente de los componentes básicos para lo que corresponde el material de residuos sólidos que se puede ir generando. Y eso directamente va a ser un componente el cual va a generar algún tipo de daño a la salud. Por lo tanto, ahí es donde debo de conocer, donde veo de que el servicio catering me va a generar una serie de residuos orgánicos. Y esto de acá son varios componentes, no solamente de varios bienes, porque la evaluación en este caso es al servicio brindado. Obviamente ahí veré cuánto es la generación de residuos, 5 bolsas, 6 bolsas, 8 bolsas, 20 bolsas, dependiendo de la cantidad, ¿no? Del volumen y obviamente del peso, ¿correcto? Ahí nos damos cuenta directamente de que el concepto ya evolucionó, ya cambió directamente. Y acá nos dice, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención, o sea, lo puede hacer, como también obligación de desprenderse. Es decir, la persona directamente va a poder traer o desprenderse de este componente o tenga la intención de hacerlo porque ya no me voy a tener utilidad o en este caso por ser mi residuo sólido, tengo que botarlo. Es mi responsabilidad porque ahí ya estamos hablando de sanciones ambientales por una mala disposición de residuos sólidos. Y eso hay sanciones a nivel municipal, a nivel ministerial o EFA, por ejemplo, a nivel administrativo, ¿no? Y también si que se evidencia esto, puede llegar a temas policiales y penales, ¿no? Porque es un atentado ecológico al fin y al cabo. Depende de la cantidad de residuos y dónde se esté disponiendo. Y así hay muchas personas que cuentan con dichos tipos de sanciones o están en vías de ser sancionadas. ¿Correcto? A partir de ahí van a tener que priorizarse, y acá hay una gran diferencia muy importante entre lo que es se puede decir la definición anterior versus la definición que ahora estamos manejando. Para ser manejados priorizando. Es primero la valorización de residuos sólidos y en último caso su disposición final. Este viene a ser dos características muy importantes para lo que es el manejo de residuos sólidos, ¿correcto? Esto, bueno, obviamente es mucho más amplio, mucho más claro con referencia a la temática que tenemos, ¿sí? Todo eso me va a permitir directamente una disposición ambiental adecuada, ¿no? De manera directa y que va a poder implementar algunas otras características. ¿Qué otros componentes o qué otras definiciones vamos a poder tener? Por ejemplo, versus a la definición anterior. La definición anterior decía, residuos sólidos, todo aquello que el generador está
en la obligación de disponer, ¿no? Y este tiene que ser manejado de manera ambiental y sanitariamente adecuadas. Así. Te decía en la definición, oye, promueve la valorización, promueve el reciclaje, promueve la recuperación del residuo y reinsértalo a tu proceso. De repente te incluía los residuos líquidos, hablaba de los bienes y los servicios. No hablaba de eso. La definición tenía que actualizarse de una manera rápida e obligatoria. ¿Correcto? Eso era esencial. Y menos mal al día de hoy ya lo tenemos a nivel de un marco normativo. Ya está. Esperemos que esto continúe. Muy bien. A partir de ahí vamos a poder conocer cuál es esta creciente demanda de materia, en este caso materia prima y energía. ¿Correcto? Teniendo en consideración qué cosa. ¿Cuál es la valorización y la cantidad de extracción global de algunos materiales por diferentes tipos de categorías de los materiales que vamos a poder tener? ¿Correcto? Donde vamos a poder obtener estas 4 categorías desde el año 1970 al año 2010, ¿no? Y vamos a ver directamente cómo ha ido evolucionando. Según el gráfico, como podemos ver, del año 1970, tenemos aproximadamente, 1970, casi 10 millones de toneladas de lo que corresponde biomasa. Cuando hablamos biomasa estamos hablando de componentes que se extraen o que se utilizan de la tierra propiamente dicho, que no son componentes minerales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, combustibles fósiles, ¿correcto? Que obviamente a través de petróleo, a través del gas, se vienen retirando directamente, ¿no? Sin embargo, tenemos también que esta extracción global se ha incrementado y veamos al año 2010, ¿no? Prácticamente es el doble, porque tenía 9.000, 9.500, pongámosle. Ahí tenemos casi 19.000, casi 20.000 millones de toneladas. En 40 años esto ha sido duplicado. En 40 años. Imaginémonos directamente para el 2050. Es muy probable que esto de aquí se pueda mantener, ¿no? Y eso es un valor de preocupación. De la misma manera, teníamos aproximadamente, casi yo estimo, ¿no? De 18.000 a 22.000, casi 4.000 de componentes de minerales no metálicos. Y al día de hoy tenemos un total aproximadamente casi de 30.000, casi de 40.000 a 70.000 de minerales no metálicos. Imagínense la cantidad de mineral que se está utilizando. Anteriormente, en promedio, casi 22.000. Al día de hoy, 70.000 millones de toneladas. Valores de alta preocupación, de una alta incidencia. Y este valor todavía no parece bajar. Todavía continúa en un creciente, un nivel encima, en un nivel en crecimiento, ¿no? Y eso de acá, obviamente, va a significar muchos problemas para el ser humano, su desarrollo, para el tema del cambio climático, entre otras características. Por ejemplo, y esto se debe principalmente, ya tenemos 3 factores. Mayor porcentaje de urbanización de las zonas, ¿no? Obviamente las áreas residenciales, los componentes, hay una mayor urbanización del mismo. Se tiene un crecimiento poblacional alto, un crecimiento el cual vemos que no es sostenible y obviamente, ¿no? Más que crecer de repente de manera horizontal, estamos creciendo de manera vertical. Y obviamente esto de acá en países, por ejemplo, que tienen una gestión de riesgos muy baja o muy mínima como nuestro país, puede ser contraproducente contra el desarrollo de la población y muy peligroso. ¿Correcto? Y obviamente esto es incrementado gracias totalmente al crecimiento poblacional, más gente, más población y el incremento de sus patrones de consumo. Para cubrir las necesidades de todos, van a incrementarse estos patrones de consumo y es muy probable que se da esta afectación a nivel ambiente. Esto de aquí viene a ser una de las pocas características que tenemos y que va de la mano directamente para lo que corresponde el sistema específico. Para ello vamos a poder realizar también lo que es la necesidad de innovar a nivel de lo que es la gestión de los recursos, ¿correcto? Y acá se ve directamente cómo se empleaban y cómo va evolucionando este componente. Como se puede ver, en el siglo XX el mundo incrementó el consumo de energía en 12 veces y extrajo hasta 34 veces más recursos, ¿no? Al año 2000 teníamos aproximadamente unos, como se indica, ¿no? Al fin del año siglo XX y el inicio del siglo XXI, 12 veces y extrajo 34 veces más recursos. Es un valor de preocupación, como pueden ver, claramente.
Sin embargo, acá tenemos directamente de que para el 2036 este valor se va probablemente triplicar. ¿Correcto? O sea, imagínense, ¿no? La cantidad de componentes, o cuadruplicar, perdón. El consumo actual viene a ser lineal, en ningún momento es circular, y si es muy circular, solamente se nota en pequeñas líneas o pequeños procesos, pero que no son valores significativos, todavía no llegan a serlo y no pueden ser significativos, y al no ser significativos, lastimosamente quedan solamente en intenciones. La demanda, en este caso de alimentos y abrigos, se incrementará en un 70% para el año 2050. También se tiene que la demanda de agua se incrementará en un 50% al 2030. Un 60% de los mayores ecosistemas del planeta han sido degradados o se usan de manera no sostenible. Ojo con eso. Y al año 2050 necesitaremos, y esto es un estimado muy interesante, vamos a necesitar multiplicar, ¿correcto?, de 4 a 10 veces la eficiencia del uso de los diferentes recursos naturales. ¿Correcto? Todos ellos van a formar parte de las características específicas del recurso y que de una u otra manera nos van a dar un efecto ambiental negativo. ¿Correcto? De 4 a 10 veces, imagínense, ¿no? Más recursos de lo que al día de hoy necesitamos solamente por el crecimiento poblacional, mayor urbanización y un consumismo alto. Si esto con conciencia y sensibilización se puede mitigar, se puede. Pero obviamente tendría que haber mucho de la parte de nosotros, los seres humanos, para realmente mitigar este problema que se nos viene a nivel internacional. Ya vemos un poquito el escenario internacional, vemos que estamos muy complicados, hay algunas cosas muy desalentadoras, ¿no? Probablemente, pero ahí nos quedamos con estas malas noticias, se puede decir. Todavía tenemos algunas, ¿no? En donde obviamente no es tan grave, ¿no? Pero vamos en ese camino y si no tomamos medidas, obviamente este componente todavía va a ser mucho más difícil de controlar y obviamente la salud de las personas va a terminar menguándose, disminuyéndose. Por ejemplo, dentro de la situación actual del manejo de residuos sólidos municipales tenemos los siguientes considerados, donde cada habitante de Lima Metropolitana y Callao genera alrededor de 870 gramos de residuos sólidos al día, es decir, al año, porque este dato es del año 2019, prácticamente una persona, casi una persona por vivienda, todas te generan casi 1 kilo de residuos sólidos en Lima Metropolitana. Es un valor, 1 kilogramo es un valor de preocupación, ¿no? O sea, tanto consumimos, tanto podemos, en este caso, directamente tener como aspecto este componente, vamos a tener tanta cantidad de residuos y ¿dónde lo vamos a enterrar? ¿Nos alcanzarán los rellenos sanitarios? ¿Tendrán la vida útil proyectada? Se nos vienen bastantes conceptos y bastantes componentes de preocupación. Por lo tanto, en el Perú se genera un total de 19.000 toneladas de residuos sólidos, en este caso al día, ¿correcto? Siendo que el 18.6%, que viene a ser casi 1.264.896 del total de residuos sólidos generados a nivel nacional, pueden ser recuperados para su valorización. Es decir, menos del 20% de estos 19.000 toneladas que estoy mencionando, menos del 19% solamente se recupera. Es decir, pueden ser del total, ¿no? Del total aproximadamente, del total de residuos sólidos generados, pueden ser recuperados, es decir, casi el 20%. Pero ¿se hará? ¿En qué porcentaje estaremos? El 2017 nos da una idea. 44.709 toneladas de residuos sólidos equivalentes al 3.4%. ¿Está cerca del 20%? Más cerca del 5 que del 20 probablemente. Mucho más cerca. Pero tampoco es ese valor. Eso de aquí es algo que debemos de implementar, interactuar. Y las personas deben de asimilar para poder tener un mejor cuidado ambiental. Un cuidado de los componentes, las especies y las áreas determinadas. Eso viene a ser un componente muy interesante y muy importante. Así que hay que tenerlo siempre en cuenta. Y por último, menos del 52%, en este caso los residuos sólidos, son dispuestos adecuadamente de rellenos sanitarios. O sea, sin tener en cuenta el problema que ya tenemos con la poca recuperación de los residuos sólidos. Con el problema directamente de las cantidades que estamos manejando. Ahora se viene uno más, de que prácticamente más de la mitad, no está siendo dispuesto en rellenos sanitarios y probablemente lleguen o a botaderos, a cauces de ríos,
a centros poblados, a áreas baldías, a depósitos de material excedente cuando no tiene nada que ver con residuos sólidos, entre otras áreas o componentes. Eso de ahí es muy peligroso, ¿no? Y que de una u otra manera denotan la poca gestión que hemos tenido a nivel de residuos sólidos, principalmente municipales, es decir, de lo que puede ver el Estado, porque también los privados tienen sus responsabilidades específicas. A partir de ahí debemos de conocer, ¿no?, cuál viene a ser la composición de estos residuos sólidos municipales y cómo ha ido evolucionando dentro de cada uno de los sistemas, ¿correcto? Y cómo ha ido dentro de ese componente de desarrollo. Por ejemplo, la composición de los residuos sólidos municipales vienen, en este caso, del total de residuos sólidos que se generan en cada país, donde aproximadamente el 54% son residuos sólidos orgánicos. El 20% son residuos sólidos inorgánicos valorizables, que tienen dicho valor mínimo. Y después directamente, para lo que corresponden sus componentes, se tienen que el 20% de los residuos sólidos inorgánicos valorizables solamente no se pueden de repente reaprovechar o no forman parte de las características de recuperación. Es decir, casi un 75% de los residuos que nosotros generamos, los orgánicos, porque pueden ser compostables en su mayoría, obviamente, no todos, pero en 20% de los residuos sólidos inorgánicos valorizables pueden recuperarse, porque tienen las características de valorización. Estamos hablando casi un 75% de residuos que podría recuperarse. Podría. Obviamente habría que ver las casuísticas, la tecnología, la capacidad, entre otras características. Pero podría ser esa la cantidad. Pero el día de hoy estos datos son de espanto, donde solamente 19% son no valorizables y un 7% de residuos peligrosos. Todo eso obviamente no ha ayudado a una mejora de la gestión de los residuos sólidos municipales, porque no ha permitido una mejor optimización, un alcance mejor y obviamente de que el 75% de residuos que podría recuperarse no se recuperen ni siquiera el 3 o el 5%. Dato muy preocupante. Y estas son fotos reales, ¿no? Son fotos que directamente se han podido evidenciar de campo, como se dice, ¿no? Donde se ha podido ver la problemática de primera mano, ¿correcto? En donde se ha podido ver claramente cómo esto de aquí ha afectado y que de una u otra manera viene dando estos alcances, ¿no? Por ejemplo, en Paya La Pampilla, el año 2018, ya podemos ver una persona que está recuperando, pero al otro lado tenemos un surfista saliendo de practicar su deporte favorito. La pregunta es, ¿será adecuado que él pise los residuos sólidos que están regados? Probablemente podrá haber algún componente que le pueda dañar, puede generar un daño de salud, sí, y la persona está siendo confiada, muy probablemente que pueda haber un clavo, algún componente metálico, se corta y puede tener tétano, y si no está vacunado, esto puede ser mortal. Por lo tanto, es importante poder justamente identificar aquellas playas que no son saludables y no ejecutar actividades en dichas, ¿no? No, pero hubo una marea anómala, un oleaje, ¿no? Para comenzar, los residuos no deberían de terminar en los cuerpos de agua. Y es algo que buscamos socializar y que las personas puedan directamente asimilar para evitar cualquier tipo de contaminación. Posteriormente a ello tenemos en Huancayo el año 2015, un botadero justamente. Un botadero se puede decir ilegal, informal, ¿no? Que ni siquiera tenía dominio o de repente conocimiento de la municipalidad, pero que a partir de ahí pudo hacer unas acciones de remediación para evitar más contaminación del cuerpo de agua. Después vamos a Chiclayo el año 2015, un problema que salió hasta justamente en la televisión, ¿no? Por el tema del abandono del servicio de limpieza pública y la contaminación de los mismos, que se existían con alta cantidad, ¿no? Desarrollando o denotando muchas enfermedades negativas. Después tenemos a nivel de Piura cómo se hace la actividad de reciclaje o recuperación de algunos residuos por parte de ciertos pobladores. Obviamente eso acá está totalmente obligatorio, no se debe de hacer. La recolección de los residuos sólidos directamente se hacen o en fuente o a partir de una planta de transferencia o de transferencia. Cualquiera de esos dos. Pero directamente por el tema de campo no se puede ejecutar. Eso de ahí está, es inadecuado obviamente. De la misma manera, para que pasen niños o para otras personas en un lugar que está destinado como un botadero o como un ambiente similar, necesita directamente cambiar sus diferentes alcances, ¿correcto? Y obviamente ahí tenemos una contaminación. Y por último el lago Titicaca también a lo largo del cauce del lago, ¿no? Les parecerá un poco como que de sorpresa, pero la verdad esto sucede así, lastimosamente. También tiene cierto tipo de valores de contaminación, ¿correcto?
y también forma parte de sus componentes y características específicas. A partir de aquí debemos de conocer que tenemos dos tipos de residuos y características para cada uno de ellos, ¿no? En función de su clasificación. Muchos me dirán, ingeniero, pero yo escuché que se clasifican en peligrosos o no peligrosos. O yo escuché que se clasifican de origen primario, de origen secundario. Yo escuché, hay diferentes tipos de formas de clasificar. Pero a nivel de la legislación nacional peruana, a nivel de nosotros, los residuos sólidos se clasifican de acuerdo al manejo que reciben, tanto peligrosos o no peligrosos. Uno con esto, y según la autoridad pública competente para su gestión, en municipales y no municipales. ¿Y por qué dicen peligroso y no peligroso? Porque, por ejemplo, en gestión municipal, entre comillas, tenemos solamente residuos municipales, es decir, no peligrosos. Pero yo pregunto, por ejemplo, dentro si yo hago una reparación de mi vivienda, hago pintado de mis calles, hago de repente el uso de algún componente solvente thinner, entre otros componentes, eso obviamente no me generará algo, obviamente un tipo de daño. Sí, correcto. Y obviamente eso no es un residuo no peligroso. Al estar vacío puede contaminar otros tipos de residuos, haciendo que lo que vaya al relleno, probablemente a la infraestructura de disposición final, este de aquí sea un residuo no peligroso, sino peligroso. ¿Correcto? Y obviamente eso incurría mayores gastos, entre otros tipos de responsabilidades. Pero directamente ese viene a ser una de las características que más se tienen con referencia a la clasificación de los residuos sólidos. ¿Correcto? En este caso, los residuos sólidos no peligrosos son muy similares a los municipales. ¿Correcto? Donde tenemos los residuos domiciliarios, de comercios, actividades que generan residuos similares, entre otros. Y como gestión no municipal tenemos los siguientes: industriales, de construcción, de demolición y hospitalarios. ¿Correcto? Ese viene a ser directamente los alcances que tenemos con referencia a los tipos de residuos sólidos que estamos manejando. Muy bien, a partir de ahí vamos a poder tener de la clasificación un primer tipo de alcance, un alcance nivel 1 se puede decir, tanto los residuos del ámbito municipal como no municipal, ¿correcto? Y esto de aquí nos va a dar una información clara, ¿no? Ya hemos visto de los municipales, que son de administración del mismo gobierno locales, entre otros, ¿no? Pero ¿qué pasa con los residuos del ámbito no municipal? Vienen a ser aquellos de carácter peligroso, en su mayoría también puede ser peligroso, ¿no? También como y no peligroso, como se detalla, que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas de servicios, los cuales comprenden los generados en las instalaciones primarias y auxiliares de cada tipo de operación. En cada uno de los sistemas de operación, ahí vamos a tener residuos sólidos del ámbito no municipal, donde vamos a poder directamente tener ciertos tipos de características específicas, donde los generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal se encuentran obligados, no viene a ser algo opcional, sino se tiene que realizar el manejo de manera adecuada y de los residuos sólidos conforme a lo señalado en donde, en el artículo 48 del reglamento del decreto legislativo 1278. Todos deben de estar implementados y deben de formar parte de las características específicas, ¿correcto? Y formar parte de sus componentes primarios. Para ello, vamos a poder establecer lo siguiente: los residuos de gestión municipal, los que justamente vienen a ser y forman parte de los gobiernos locales. Son de origen doméstico, que vienen a ser, por ejemplo, restos de alimentos, papel, botellas, latas, pañales descartables, entre otros. Y posteriormente tenemos los residuos comerciales, que también son papeles, embalajes, restos de aseo personal y algunos otros similares. No le vas a poner ahí tu envase de tu producto químico que utilizaste en tu comercio. No, obviamente eso se requiere la contratación de una empresa operadora de residuos sólidos para realizar su recolección, transporte y por último disposición final. O si quieren darle algún tipo de reaprovechamiento previo tratamiento, se puede realizar dicha actividad. ¿Correcto? Para el aseo urbano tenemos el barrio de calles, las vías, maleza, entre otras características. Y de productos provenientes de actividades que generan residuos similares a estos, los cuales deben de ser dispuestos en los rellenos sanitarios. ¿Correcto? Dentro de sus sistemas. Después el tema se tiene para lo que son los residuos peligrosos de gestión no municipal. En este caso son aquellos que debido a sus características o al manejo que deben de ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Es decir, busca presentar al menos una de las siguientes características. ¿Cuáles vienen a ser? El famoso CRETIP. C de corrosividad, R, en este caso, de reactividad,
E de explosividad, T mayúscula, ¿no? Todo es T mayúscula, toxicidad, I de inflamabilidad, y la B, en este caso B grande, ¿no? Viene a ser directamente la B que está relacionada con los residuos biocontaminados. Y todos esos, por estas características, o una de ellas, si cumple solamente una, ya viene a ser un residuo directamente peligroso. Ya tiene esa consideración y obviamente los costos, entre otras características del sistema, ¿correcto? Y ese viene a tener algunos componentes del sistema específico. Directamente, pues, por ejemplo, los residuos metálicos que contengan plomo o mercurio, de los residuos urbanos provenientes de establecimientos de salud, los residuos de plaguicidas, los herbicidas, los residuos provenientes de la fabricación de algunos productos químicos y los residuos de cianuro, entre otros indicados donde en el anexo 4 del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ahí vamos a poder encontrar mayor información. Es por eso que vamos a poder establecer algunos efectos negativos a nivel del paisaje para el deterioro de la basura, el cual produce un deterioro del paisaje y proliferación de algunos olores desagradables. ¿Qué otros componentes más vamos a poder establecer? Directamente una contaminación de cada uno de sus componentes y donde vamos a poder ver que tenemos un botadero, ¿no? Un botadero claro en donde hemos evidenciado una contaminación constante. Directamente una mala disposición de residuos sólidos que genera. Genera, por ejemplo, que las personas, pero es basura, vamos a quemarla. Se hace una llama, se enciende, y esto más bien que genera, ¿qué cosa? Contaminantes ya no a nivel del suelo, ni el agua, ni el tema de los lixiviados, porque los residuos sólidos pueden generar lixiviados. Obviamente se genera un contaminante a nivel del aire. Y más si estamos hablando de plásticos, vidrios, entre otros componentes que son sintéticos, botan ciertos tipos, emiten ciertos tipos de componentes. Muy aparte de las partículas, el humo, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, sino también un componente muy importante y muy peligroso. Las famosas dioxinas y furanos. Estos de aquí vienen y contienen ciertos tipos de componentes muy nocivos y muy dañinos para la salud de las personas. Y esto no permite las características específicas de la calidad del aire. Todo ello va a generar una infiltración de dichos lixiviados a nivel de la napa freática, ¿no? Tanto para el sistema de escurrimiento, tanto superficial como no superficial, ¿no? También tenemos biogás que se va a poder, en este caso, desempeñar ahí. Tenemos proliferación de actividades irregulares, actividades que son, y el tema de lo que es el reciclaje en los botaderos, lo cual está totalmente prohibido por norma, pero aún así lo hacen por un tema de necesidad. Es un aspecto social que se regula y que viene del tema de una mala disposición de residuos sólidos. Correcto, tenemos, si es que el botadero está en dirección a favor del viento, probablemente lleguen olores desagradables y estos contaminantes del aire a la misma ciudad. Y si es que tengo una contaminación del mismo sin ningún tema de contención, contenerización, mallas, entre otras, va a generar ciertos tipos de lixiviados por la descomposición de los componentes. Y si el tipo de suelo no es el más adecuado, va a infiltrar gran cantidad de lixiviados que pueden contaminar la napa freática. Y como pueden ver, la ciudad de repente hace uso de esas aguas y al momento de consumirlas va a estar expuesto a un problema de salud. Y obviamente va a afectar la recarga de los cuerpos de agua contaminados de manera superficial. ¿Qué otros efectos vamos a tener de una mala disposición de los residuos sólidos? Por ejemplo, la contaminación de los cuerpos de agua. Pueden ser las playas, los lagos, los ríos y barrancas, los cuales suelen ser algunos lugares donde se arroja en forma indiscriminada la basura y que al descomponerse deterioran el paisaje y degradan lo que es la calidad del agua. Todo eso se va a ver afectado y va a formar parte de algunos lineamientos de afectación específicos, ¿correcto? A partir de ahí se tienen algunos efectos de la mala disposición de los residuos sólidos, en este caso a nivel del suelo, donde se tiene que los desechos sólidos, ojo con eso, cuando dan origen a los líquidos, pueden contener elementos tóxicos y pueden producir ¿qué cosa? La contaminación a nivel de los suelos, impidiendo el desarrollo de actividades tanto agrícolas como urbanas. Todos estos se van a ver incluidos dentro de un universo y directamente el suelo pierde su capacidad de uso original que pueda tener.
Si es fértil, puede ser una chacra, probablemente. Si no es fértil, puede tener un tipo de uso directamente para construcción, por ejemplo. Pero cuando tiene residuos sólidos, lixiviados, entre otros componentes, deterioran, erosionan y dañan el tema del recurso suelo. Ya ni siquiera pudiendo utilizarse para una infraestructura. Porque simplemente al estar enterrados algunos residuos sólidos, lastimosamente estos vienen a generar ciertos tipos de daños y alcances diferentes a nivel del cuerpo de los sistemas del recurso suelo. Esto de aquí también se va de la mano directamente con un efecto o los efectos de una mala disposición de los residuos sólidos, principalmente algunos impactos a la salud, los cuales van a poder devenir en efectos directos como indirectos de las personas. Directos se puede transmitir enfermedades por animales que se producen sin control en medio de desechos, como pueden ser insectos como moscas, mosquitos, cucarachas, y también algunos mamíferos como ratas, perros, entre otros. También de manera indirecta como consecuencia de un mal manejo de lo que es, en este caso, los residuos sólidos y durante el proceso de gestión de residuos sólidos, ¿correcto? Y a partir de ahí también viene a ser una de las características específicas para lo que es el deterioro del mismo. Y en donde vamos a tener algunas generalidades sobre ese tema, ¿no? ¿Y qué hacíamos, ¿no? Con estos residuos, ¿no? Como pueden ver, ya tenemos efectos directos cuando estamos expuestos directamente, como la lámina anterior, ¿no? Y el tema de actividades anteriores indirectos como reciclaje. Ese niñito que estaba comiendo una fruta que obviamente todavía parecía, entre comillas, que estaba bien, lo único que hace es contaminarse por la cantidad de residuos que han estado en contacto con ellos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacíamos, ¿no? Antes de los residuos sólidos antes de la pandemia, por ejemplo? Y esto es algo real. Este es algo que teníamos como generalidad. La isla del plástico dentro del Océano Pacífico que equivale a Francia, Alemania y España, juntas y que crece en este caso exponencialmente. Esto se ubica obviamente en el Océano Pacífico, muy cercano, por ejemplo, a las Islas Galápagos, ¿no? Imagínense, es una isla enorme de todo son residuos plásticos. Por el tema de lo que corresponde las corrientes marinas, en estos lugares se puede decir, o entre comillas, son las zonas de más calma y es donde se depositan estos residuos. Hay muchas empresas e instituciones que se encargan o buscan, en este caso, realizar limpieza de los mismos, pero la verdad esto de aquí es preocupante y esto de aquí, este componente sigue creciendo, ¿no? Y la asociación Grid Pacific Garbage Patch, ¿no? En este caso, viene realizando limpiezas, pero no alcanza, porque la verdad, la gran cantidad de los mismos son demasiados y obviamente hay un efecto muy nocivo a la salud de principalmente los ecosistemas. Y obviamente se va a traducir en nosotros porque si el ecosistema disminuye, probablemente el fitoplancton disminuye, las especies pesqueras disminuyen, el alimento de los humanos disminuye y el efecto hacia nosotros. ¿Correcto? Y también tenemos ciertos datos sobre el tema de la generación de plásticos en el mundo y su proyección, ¿no? 70 años de la industria del plástico, desde el año 1950. Como pueden ver, la producción de plástico a nivel mundial en 1950 era aproximadamente 1.5 millones de toneladas métricas en este caso. Al día de hoy ya llega casi a 359, del 2018 el dato, 359 mil millones de toneladas métricas. Imagínense la cantidad de plástico que tenemos y que probablemente no están bien dispuestas. Y esto es a nivel mundial, imagínense a nivel de Perú. Eso directamente viene a tener un alcance muy preocupante. La producción de plástico en el mundo, por ejemplo, a nivel de lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se tienen 18, se puede decir, fábricas grandes, muy grandes, que generan grandes cantidades de industrias. En América Latina 4, 17 en Europa, 7 en Oriente Medio y África, 17 en el resto de Asia, solamente 30, imagínense, 30 en Japón de plástico. Un dato de preocupación. Japón 4 y la Comunidad Europea Internacional 3. ¿Correcto? Y eso viene a ser una de las características que tenemos al día de hoy. También tenemos que la generación de plástico en el mundo y su proyección, por ejemplo, ya tenemos un rápido crecimiento de esos plásticos, ¿no? Un mundo sin plástico parece inimaginable el día de hoy. Obviamente este es un problema que está incrementándose cada vez más y se tiene estimaciones globales de plástico que viene a ser de 2 millones de toneladas métricas hasta 34 mil millones al año 2050. Y esto de aquí de una u otra manera viene menguando la capacidad en este caso de nuestro planeta a nivel de la cantidad de recursos que se están utilizando y su mala disposición. En este caso una visión más clara, por ejemplo, ¿cuánto pesa 8.300 millones de toneladas? Por darles un ejemplo, ¿no? Que es lo que tenemos directamente, como pueden ver en el gráfico, que es lo que tenemos el día de hoy generado.
Pesa mucho más, en este caso, que la Torre Eiffel. ¿Correcto? La Torre Eiffel pesa aproximadamente, en este caso, unos 820.000 millones. Podría ingresar ahí, ¿no? 25.000 Empire State, una ballena azul 80.000 y 1.000 millones los elefantes. Imagínense la cantidad de componentes plásticos que tenemos a nivel de nuestra sociedad. Y el mar de plástico, donde tenemos justamente la afectación, donde tenemos el 80% de la basura en el mar viene a ser plástico, ¿no? Generado principalmente por un océano directamente, un mapeo, se hizo esta investigación. En este caso, esta infografía, Latinoamérica genera 67.400, Europa 3.900, porque obviamente ha minimizado. África tiene una gran industria de plástico, no ha minimizado. Asia tiene una industria muy por encima, 1.210.000. ¿No? Oceanía ha bajado el nivel, ¿no? Latinoamérica como que entre comillas como se está en ese proceso de adaptación, pero todavía está en el proceso, todavía está en pañales, como se dice. Ya a nivel directamente de los desechos, ¿no? El panorama que vamos a tener el 2050 no es muy alentador si seguimos así. En el mundo se generan casi 2.010 millones de toneladas de desechos municipales a nivel local, pues, ¿no? Y si no se toman medidas urgentes, estos desechos pueden aumentar al 70%, es decir, a 340.000 millones, bueno, 3.400 millones de toneladas para el 2050. La pregunta es, ¿lo vamos a seguir enterrando? ¿Lo vamos a incinerar? ¿Vamos a industrializar nuestro sistema de residuos sólidos? Es lo que quisiéramos llegar, ¿no? Para generar energía. Pero obviamente esto de aquí todavía está en pañales en nuestro país. Hay algunos pilotos que tenemos para lo que corresponde la incineración de residuos y algunas plantas, en este caso de disposición final o de residuos sólidos, que sí vienen implementando esto, pero que todavía están en stand-by, ¿no? Para ello tenemos que la mayor generación de los problemas de los desechos, como pueden ver claramente, el mayor contaminante viene a ser Asia. De ahí viene en este caso el sur de Asia, Europa, Norteamérica, Latinoamérica, África y por último Oriente Medio y el norte de África, ¿no? Tiempo de generación, metales en un 4%, vitrio en un 5%, el plástico 12%, el papel 7% y alimentos 44% y a nivel regional ese viene a ser un valor, ¿no? Si hablamos de Latinoamérica, que es algo que nos interesa bastante, 231 millones de toneladas de residuos sólidos a nivel de Latinoamérica, lo que venimos generando. A nivel de la problemática que tenemos directamente, tenemos la cantidad de residuos a nivel de Norteamérica, Latinoamérica también, ¿no? Europa Central, Asia, África subsahariana, en este caso el sur de Asia y la parte este y Pacífico de Asia, como pueden ver, en valores también muy altos, ¿no? Al 2016 tienen valores directamente que están obviamente subiendo, ¿no? No se avisora que se haya una disminución, sino que va a seguir subiendo. No se está ni siquiera aguantando la generación. No es que se está manteniendo, sino sigue subiendo. Porque siempre hay mayor demanda. Y eso obviamente no es muy adecuado. La generación de residuos sólidos directamente en la región, esto es Latinoamérica, directamente según datos de la ONU, sí ha llegado. Si nosotros somos aproximadamente casi 800 gramos por persona, ya a nivel de Latinoamérica es 1 kilo por día de residuos sólidos, por cada habitante. 1 kilogramo habitante día, teniendo 541.000 toneladas por día de residuos sólidos que se generan en América Latina y en el Caribe. Y para el 2050, de este valor, un 25% más. Imagínense, ¿no? Las grandes proyecciones que tenemos de generación de residuos sólidos. ¿Correcto? Los residuos orgánicos son los que más se generan y los que menos se gestionan. Y que, por ejemplo, hace un par de años nada más se tienen, es decir, de 2018 se tienen como una meta municipal. Es decir, los gobiernos locales tienen que hacer compostaje. ¿Correcto? Y obviamente que utilizan pocas cantidades, tampoco que haya todo un mercado, es lo que yo trato todo el año. No, porque también nos faltaría espacio para realizar estos tipos de abonamientos. Pero directamente el compostaje es una alternativa poco desarrollada. Después tenemos una aceleración en la economía circular, ¿no? Y es necesario acelerar la transición a la economía circular, haciendo que Latinoamérica pueda modificar ese tema. Y en nuestro país tenemos justamente el decreto legislativo 278 y su reglamento y la hoja de ruta, en este caso de economía circular, por ejemplo, el sector producción o en este caso el sector industrias, ¿no? Que ya está planteada por el decreto supremo 003-2020 del Ministerio de Producción. ¿Correcto? Donde tenemos algunos patrones de consumo. Y acá vemos una imagen, ¿no? Una familia en Tingo, en la zona sierra de Lima, ¿correcto? Versus la familia Revis en Carolina del Norte. Su alimento, más o menos un buffet para todos ellos, son algo de $31.55 para la semana, su consumo, ¿no?
Y para ellos su consumo son $342, ¿no? Mira, 1.31, 342 directamente. Ahí tenemos una diferencia y un gran patrón de consumo, ¿correcto? Y esta es una publicación de Hungry Planet, por ejemplo. Al 2018, en Ecuador, por ejemplo, se tiene un consumo mucho más sostenible, mucho más pequeño por parte de una familia que no cuenta con muchos recursos versus a la otra familia, que mientras más poder adquisitivo, mayor consumismo. Claramente, aquí obviamente es algo que debieran de minimizar, optimizar, que todavía no se hace. Para ello, vamos a realizar a la generación de residuos y ahorita durante el COVID, esto ha incrementado el valor. Parece que en este caso no ha subido. Y ahora se ha incrementado un gran problema, las famosas mascarillas, que también viene a ser un problema a nivel de nuestra población y sociedad. Pero directamente, ¿cuáles vienen a ser nuestras etapas de manejo de residuos sólidos en el Perú antes de la nueva ley? Generación, segregación y almacenamiento, un reaprovechamiento, recolección y barrido, transporte, segregación, disposición final y un tratamiento. ¿Cuáles son las etapas de manejo de residuos sólidos? Anteriormente, en nuestra ley anterior, simplemente teníamos generación, transporte, recuperación y disposición final. Nada más. Este es el modelo que se debe trabajar y lo que deberíamos de implementar. A nivel de los inventarios, a nivel nacional, tenemos, según OEFA, un total de 1.585 botaderos a nivel nacional. Valor de preocupación, en donde el 98%, casi todos, deben de ser clausurados. Y solamente el 2% puede ser convertido en un relleno sanitario. ¿Y qué pasó con lo demás? ¿No puede ser un relleno, un botadero? De repente ya tiene muchos impactos asociados al mismo. Probablemente es muy caro convertirlo, entre otros tipos de características. Y por ejemplo, de los 1.585 botaderos, que son un total de 1.976 hectáreas degradadas, ¿correcto? Se tienen prácticamente 1.600 botaderos para el año 2020 y la Defensoría del Pueblo lo ha actualizado directamente y hace un valor de casi que pueden llenar un total de 2.700 estadios nacionales. Valor de preocupación. Y a nivel nacional de botaderos, como pueden ver, las mayores cantidades donde podemos encontrar botaderos mayores a 100 hectáreas, Lima, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes. Claramente donde vamos a tener directamente sobre el sistema. Y ahorita hay un predictamen sobre la Comisión Técnica, ¿no? Para el tema de la pandemia no frena la contaminación, que es la iniciativa en este caso de retroceder el tema de la ley de plásticos. Obviamente había un predictamen de la Comisión Técnica para que pueda fortalecerse esto y que no pare. Pero al día de hoy todavía eso está en stand-by. Y esperemos que el tema del plástico no pare y que todavía se siga considerando dentro de los procesos de evaluación. En el Perú solo se recicla el 19% total de los residuos sólidos y 1% son aprovechados y el 2% van a ser aprovechados. A nivel de educación ambiental, solo el 36% de las municipalidades no cumplió con promover la sensibilización y capacitación que la población requiere. Es decir, 298 de 826 evaluadas. Imagínense. ¿En dónde está? No tengo presupuesto. Pero la capacitación en tema de residuos y en tema de calidad ambiental es muy esencial. Después estas personas migran a Lima y tienen los mismos patrones, consumo y botarlo en las calles, por ejemplo. Pero eso se evita ¿con qué? Educación. A nivel de sanciones, directamente tenemos más de 636 procesos judiciales a nivel nacional, ¿no? Desde el 2009 al 2018. 48 sentencias de Poder Judicial, donde 31 son firmes, en donde obviamente hay un código penal, el artículo 36 del Código Penal, habla claramente si es que uno implementa un botadero, cuáles vienen a ser sus sanciones. ¿Correcto? Y directamente los residuos hospitalarios, otro gran problema, en este caso, 65 empresas operadoras en Digesa del 2016 al 2020, y solo de las 65, 5 cuentan con, obviamente, la administración de un relleno de seguridad. ¿Correcto? Es muy diferente a un relleno sanitario. ¿Correcto? Y directamente tenemos la problemática sobre las estadísticas, ¿no? Que podemos ver. Donde tenemos la generación per cápita, como pueden ver, 0.57 kilogramos habitante día. Esto baja un poquito cuando hablamos de los habitantes a nivel de nuestra nación. Y 1.585 número de áreas degradadas, es decir, los botaderos identificados. Cada año se genera 7 millones de toneladas, cada 20.000 toneladas por día y cerca de 1.000 toneladas por hora. Aproximadamente son por día 20.000 toneladas que equivalen a 3 estadios nacionales completamente llenos. ¿Correcto? Este dato se actualizó, el 74% de los componentes son aprovechables, ya lo hemos visto, ya sabemos justamente cuál es la cantidad, y la mayor cantidad de composición de residuos vienen a ser orgánicos. ¿Por qué no hacemos algo? Y justamente durante la temporada de COVID, ¿por qué no hacemos algo? Eso todavía está en pendiente.
Directamente la generación per cápita del nivel de residuos domiciliarios que tenemos, ¿no? Donde puede ir evolucionando de 0.56, 57, ¿no? En función de los estratos, ¿correcto? Y la cantidad de kilogramos generados. A nivel urbano, directamente en función de la data de la Dirección General de Residuos Sólidos, como pueden ver, el 2018 hubo una menor cantidad de generación de residuos. Pero ahora, nuevamente, con esta pandemia, este valor ha incrementado nuestro consumismo. Estábamos avanzando, a poquito, pero avanzando. Ahora nuevamente hemos vuelto a recaer. Y antes, al 2016 existían 25 rellenos, al 2017 29, al 2018 35, al 2019 52 y por último al 2020 ya tenemos 56 rellenos sanitarios implementados, ¿correcto? Las únicas regiones que no cuentan con un relleno sanitario, como pueden ver, directamente son al 2020 Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Moquegua, Tacna y Madre de Dios. Al 2019 también estaba Ucayali, ¿correcto? Ahora ya no. Ahora ya cuenta con un relleno sanitario a su abastecimiento. Y directamente esta evolución, como pueden ver, está bien distribuida en función de varias zonas de nuestro país. ¿Correcto? Los rellenos, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Dentro del listado de rellenos sanitarios de infraestructuras del Perú Minam, es de libre acceso. Vamos a poder encontrarlo y vamos a poder descargar la información sobre cada uno de ellos, en dónde se ubica y cuál es la cantidad de distritos que tiene atendidos, ¿correcto? Para ver cuál es su evolución y cómo va avanzando. Inauguran infraestructura para optimizar gestión de residuos sólidos en Chiclayo. Obviamente esto todavía no está, se ha inaugurado el proceso, pero todavía no está en operación, todavía no está en puesta en marcha, ¿no? Al día de hoy los rellenos sanitarios a nivel nacional directamente tenemos, como mencionamos, 1834 en nivel de condiciones de distritos, los cuales 50 están atendidos, y directamente a nivel de cobertura tenemos casi un 100% para la cobertura A, y la cobertura no A es 91%, es decir, a nivel rural todavía tenemos mucho que trabajar, ¿correcto? Y de la brecha que tenemos que llenar directamente para el año, por ejemplo, 2021 proyectado, son casi de 19.000 toneladas de residuos sólidos que todavía no están bien dispuestos o manejados. Bueno, hasta aquí quedamos con nuestra primera sesión. Espero que haya sido de su agrado y ya nos vemos en una siguiente. Buenas.